testimonio personal, sin hablar, sino con nuestro actuar, todavía sigue siendo un método válido. Necesitamos formar a jóvenes, a señoritas, que sean marcos de referencia hoy en día en nuestra iglesia. Necesitamos ser nosotros mismos ese marco de referencia para las personas de allá afuera, que están fuera de nuestra congregación, para las personas que no han creído. Es difícil y es complicado cuando uno se encuentra con otras personas de otras religiones que tienen más respeto a la sociedad que un cristiano evangélico. Es lamentable que nosotros veamos en otras personas que se hacen llamar, no existe eso, pero llamémosle, tomémosle un nombre. Esas personas que se hacen llamar ateos, que tengan más respeto por la vida que un mismo cristiano evangélico. Esas personas que dicen que son budistas, que tienen más respeto por la naturaleza que un mismo cristiano evangélico. Es triste saber a aquella persona que se hace llamar hinduista, que tiene más respeto por su vida personal que nosotros mismos como hijos y como cristianos evangélicos. Quiere decir de que nuestro sentido nuestro sentido de tener o de dar testimonio de manera personal todavía sigue siendo un método. Todavía sigue siendo un método, jóvenes y señoritas. Necesitamos hacer ese tipo de cosas. Nosotros ya hemos escuchado algunos métodos o ya sabemos de algunos métodos más posiblemente. Pero hoy en día, al hacer una evaluación de nuestro contexto, es necesario esto. Primero, debemos de hacerlo por contacto. Segundo, el imperio de la imagen mediática. No podemos dejar desapercibido las redes sociales, dejamos de dejar percibido la televisión ni el periódico. Todavía sí, esos métodos hoy en día los tenemos que utilizar nosotros. No podemos ir atrasados. No podemos copiarle a nadie. El mundo tiene que sentirse atraído por la iglesia, no la iglesia atraído por el mundo. Y si la iglesia no utiliza esos métodos tecnológicos, la juventud se va a deformar. Incluso si nosotros mismos a veces nos deformamos cuando vemos un montón de cosas ahí, ¿cómo no se va a deformar aquellas personas que no tienen el acercamiento? Es necesario hacer evangelismo por medio de las redes sociales. Y algo muy importante, enseñar definitivamente la pertenencia de una familia. Todavía ese es un método, que las personas de afuera se sientan como en familia. Otro método definitivamente es el de la religiosidad, cambiar ese tipo de cosas por la espiritualidad en realidad. No algo rutinario. Hoy el asistir a una iglesia es algo rutinario. Hoy el predicar, el orar para nosotros se vuelve algo rutinario. No, necesitamos todavía cambiar, revertir esa parte, la espiritualidad, el dar testimonio nosotros en nuestra vida, donde nos movemos, todavía es un método. El cambiar el sentido de amor por sexo, debemos de evangelizar por el verdadero amor. Ayudar a las personas, trabajo social, eso es muy importante hoy en día. Y cuando me refiero a trabajo social, no precisamente se refiere a dar cosas, a dar comida. Ese trabajo social puede ser ayuda definitivamente psicológica, ayuda de esperanza a las personas, y es ahí donde nosotros ofrecemos a Jesús. Es ahí donde nosotros hablamos de Jesús, porque las personas a veces, la cuestión, cuando nosotros decimos ayuda social, a veces todo lo relacionamos con lo que tiene que ver con dar. A veces todo lo que ayuda social nosotros nos hacemos la idea que tiene que ver con cuestiones de dar, pero la ayuda social va más allá que eso, va más allá de solo dar cosas, de solo dar comida, de solo dar ayuda. La ayuda social va más allá de eso y también tiene que ver con la ayuda que la persona tiene que tener de esperanza para su vida. La ayuda social también tiene que ver con manera de pensar. Se ha determinado en Latinoamérica y en todo el continente americano y en todo el mundo que el sentido de pobreza no es cuestión de si hay o no hay, es cuestión de mentalidad.
La pobreza es mental. La pobreza tiene que ver con la manera de pensar. Y a veces la ayuda social no tiene que ver precisamente solo de dar comida o dar vestuario o dar alimento o dar alguna ayuda. Tiene que ver también con esa ayuda que necesitan esas personas para transformar su vida. Jesús le dio un valor a sus discípulos y les dijo, bueno, síganme porque van a ser pescadores de hombres. Les dio un valor social, y eso tiene que ver con la ayuda social también. Jóvenes, el desafío que tenemos hoy en día, los métodos, aparte están los métodos, por ejemplo, hacer conciertos, ir a predicar a las calles, son muchos métodos que nosotros hemos utilizado hoy en día, y esos están bien, porque dentro de todos esos métodos que a veces utilizamos también, para algunos es efectivo, para otros no. Algunas personas creen de esa manera, para otros no, por medio de un concierto, por medio de alguna masiva evangelista, por medio de personas que se hacen actividades fuera o servicios en las calles, por medio de partidos de fútbol o por medio, podemos hacer evangelismo, todos esos métodos los hemos visto. Pero hoy en día también hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta dentro de todo este tipo de métodos, y definitivamente es esta cuestión de la enseñanza. Nosotros podemos enseñar. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho de especialistas. Una persona no le interesa lo demás, sino que solo ser especialista en algo. Tiene que profesionalizarse en algo. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros discípulos, cuando nosotros enseñamos a la iglesia, cuando nosotros enseñamos fuera de la iglesia, en realidad, cómo vivir, en realidad, que es necesario todo, porque nuestro evangelismo debe ser integral, no solo cuestión espiritual. Entonces aquí cuando nosotros hacemos evangelismo por medio de enseñar a los jóvenes música, ahí alguien habló de que es músico y que tiene muchos músicos. Entonces, ¿por qué no poner una escuela de enseñar música? ¿Por qué no poner juntarse con algunos jóvenes que pinten? Porque se necesita, dentro de todo eso, nosotros podemos enseñar a Jesús. Miren, jóvenes, sí es algo muy interesante todo eso. Quisiera escuchar comentarios y reacciones de todo esto. Sí, algo interesante que estaba haciendo yo aquí, algunos apuntes de lo que se estaba hablando, y es importante. Una de las cosas que también sería bueno romper el paradigma dentro de los desafíos que nosotros tenemos como líderes de jóvenes en nuestros contextos. Y también se habla del discipulado. Muchas veces nosotros entramos, y lo mencionaba el maestro y me pareció bien interesante, muchas veces nosotros entramos al trabajo de los jóvenes de nuestra iglesia y delimitamos o de alguna manera nos limitamos nosotros a hacer nuestro trabajo únicamente en eventos para jóvenes. Y pensamos y asumimos, ¿sabes? Eso de formar a la gente ya le queda al pastor o le queda a los otros programas discipulares de la iglesia. Pero realmente nuestro trabajo como líderes y directores de jóvenes no termina de la misma manera que no termina solamente con los jóvenes, sino también con los adultos y la iglesia en general. De la misma manera es con el discipulado. El trabajo de la juventud no termina con un evento, sino tiene que haber una secuencia. ¿Cómo tú intencionalmente? Y esa es otra pregunta crítica que yo creo que tú te tienes que hacer cada vez que haces un evangelismo o cada vez que haces un evento para la juventud. ¿Cómo yo estoy intencionalmente dando seguimiento a la visión? Mira, por ejemplo, lo que estamos haciendo con estas clases de YLC. Yo cuando entré a trabajar en la región, yo le dije al obispo, yo quiero trabajar con la juventud, pero no quiero simplemente conformarme con eventos. Quiero que podamos hacer una formación intencional y que nuestro liderazgo crezca en sus capacidades de cómo hacer ministerio hacia los jóvenes. Entonces, es importante que tú pienses cada vez que tú desarrollas un proyecto hacia la juventud y de alcance a la juventud, cómo tú vas a hacer intencionalmente un trabajo discipular
hacia la juventud. Otra cosa importante que me hablaba el maestro es: no le tengamos miedo a las redes sociales y a los medios de comunicación. Porque si nosotros le declaramos la guerra a los medios de comunicación, muchachos, es una guerra perdida. Ya perdimos la guerra. Si le queremos declarar la guerra a los medios de comunicación, ya perdimos la guerra. Entonces tenemos que aceptar la realidad. Y la realidad es, y el desafío es, nosotros estamos compitiendo con los medios de comunicación. Tienes que aceptarlo. Y si tú no estás compitiendo y si tú no estás no estás a la altura de esa competencia, entonces vas a perder la atención de la juventud, tanto afuera de tu iglesia como dentro de tu iglesia. Entonces, tenemos que enfrentar ese desafío. Y otra pregunta crítica en ese sentido sería: ¿cómo yo puedo entrar en esa competencia? Vamos a verlo desde ese punto. Al final de cuentas, aquí estamos hablando de temas prácticos y de temas de liderazgo. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar en esa competencia? Vamos a ser realistas, muchachos. Y yo sé que ustedes también están en ese contexto. Si ustedes ven una página web, o si ustedes ven una página de Facebook, una página de Facebook que de verdad no hay ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de profesionalismo, ningún tipo de progreso en ese sentido, quizás la visitemos una vez o dos veces, pero de ahí nos desconectamos de eso. Entonces, ¿cómo estamos nosotros siendo efectivos en los medios que tenemos y en las competencias, las realidades en las que nosotros nos estamos enfrentando? Realmente el maestro mencionaba algo importante: los medios de comunicación ya no solamente son medios de comunicación, sino que son medios de formación. Son medios de formación, y si nosotros estamos intencionalmente utilizándolos, podríamos explotar la riqueza de esos medios de información, de esos medios de formación. Yo les animo, y ya yo lo he estado viendo poco a poco en algunas iglesias y algunos jóvenes que han estado, y algunos distritos que han estado sacando y publicando sus páginas de redes sociales. Hagámoslo, desafiémonos a hacer algo diferente, porque entonces no vamos a hacer el cambio. Es más fácil que los jóvenes de tu iglesia vean un video en tu red social con versículos bíblicos que te escuchen cuando tú estás hablando enfrente del púlpito. Porque ellos están dentro del Facebook. Si tú te quieres comunicar con tus jóvenes, mándales un texto, mándales un mensaje al Facebook. Entonces, porque eso es lo que ellos van a ver. Digamos, yo estoy en el Facebook y por ahí veo un video de mi iglesia, le voy a dar play. Le voy a dar play y voy a escuchar lo que se está diciendo. Entonces, seamos creativos en cómo estamos formando, discipulando y llegando a nuestra juventud. Yo les animo a que podamos ser intencionales con eso. Y otra cosa que hablaba el maestro de religiosidad y espiritualidad. Yo veo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, verdadera espiritualidad dentro de la juventud? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo vemos reflejado? Yo diría y lo resumiría en una sola palabra: genuinidad. Genuinidad. Miren, los jóvenes de nuestro tiempo son detectores de mentira y detectores de personas que no son genuinas. Punto. Si tú no eres genuino, si tú tratas de aparentar algo que tú no eres, si tú estás tratando de hacer como un show de tu personalidad, los jóvenes lo van a detectar y desde allí van a poner una barrera. Tú no tienes que tener miedo de cómo los jóvenes te van a ver, porque los jóvenes van a aceptar más tu personalidad genuina, lo que tú eres, a lo que tú vas a tratar de ser. Entonces, yo creo que la verdadera espiritualidad de formación hacia la juventud empieza desde el contexto de la genuinidad, de que los jóvenes puedan verte tal y como tú eres. Puedan ver que tú tienes fracasos, que tú tienes desaciertos, que tú tienes tentaciones, que tú también estás en el mismo bote. Pero la única diferencia es de que tú le vas a poder decir: mira, yo también sufro con esto, pero la diferencia es de que yo busco la presencia de Dios, yo busco a Dios de esta manera, desde un contexto genuino. La genuinidad es importante
dentro de la juventud. Si tú te quieres conectar, el maestro estaba hablando acerca de la conexión, cómo yo me conecto con la juventud, el tacto, el entrar en un contacto personal con los jóvenes. ¿Cómo tú vas a poder entrar en un contacto personal con los jóvenes? Siendo genuino, siendo genuino. Los jóvenes no te van a abrir su corazón, no te van a abrir sus pensamientos si nosotros no somos genuinos con ellos y si ellos sienten que nosotros estamos como que haciendo, dejémonos por ahí, por